En los meses de verano se utilizaban paracaídas, hidroaviones Catalina submarinos y motoras de torpedos. Los vigilantes de los fiordos enviaban información sobre los movimientos de los barcos alemanes, información que a menudo utilizaba la RAF para atacar convoyes y barcos individuales. Los barcos están en la zona prevista. Ataquen como está planeado. Cambio. Gracias. Las primeras noticias de la llegada del Tirpitz a aguas noruegas las transmitió la emisora Theta, localizada en la zona de Bergen. Pronto, los informes de los vigilantes de los fiordos indicaban que los grandes buques alemanes se dirigían todavía más al norte, a atacar los convoyes que iban a Rusia. El Tirpitz, que avanzó primero hasta Narvik y luego hasta Kafjord, cerca del Cabo Norte, se convirtió en la presa más codiciada. Se instalaron más emisoras de radio, entre ellas Epsilon en Tromsø y Libra, establecida en las islas Lofoten. Pronto hubo una buena cobertura de la totalidad de la costa noruega, pero la vida para los vigilantes de los fiordos no era precisamente fácil. Los alemanes, siempre temerosos de que los aliados invadieran Noruega, habían desplegado más de 300.000 hombres en el país. Los aliados alentaban ese miedo para impedir que desplegaran esas fuerzas en otra parte. La Gestapo se mostraba muy activa y sus antenas de radio consiguieron captar transmisiones que condujeron a la pérdida de algunas emisoras. A menudo las emisoras tenían que confiar en la ayuda de habitantes del lugar para poder subsistir. La inmensa mayoría les ayudó voluntariamente, a pesar de saber que el castigo sería muy grave si los pillaban los alemanes. Pero inevitablemente hubo algunos dispuestos a traicionar a sus compatriotas. Algunas emisoras tenían que ser instaladas en zonas remotas. Los hombres se veían obligados a vivir literalmente de la tierra para poder subsistir, pero su dureza innata les ayudó a conseguirlo. 1942 fue un mal año para los convoyes árticos hacia Rusia. Las pérdidas de barcos se elevaron rápidamente y culminaron en julio, cuando el convoy PQ-17 perdió 23 de sus 33 barcos mercantes después de ordenarles que se dispersaran ante el temor de que el Tirpitz y otros buques de guerra estuvieran a punto de atacarlos. El almirantazgo británico, no obstante, podría haber tenido una idea más clara de la situación, de no ser porque las condiciones atmosféricas impidieron que las emisoras de radio noruegas alcanzaran Londres. La amenaza que presentaban los buques de guerra alemanes en Noruega preocupaba mucho a la flota casera británica. El Tirpitz seguía siendo la principal amenaza. Desde agosto hasta octubre de 1942 estuvo en Narvik, después navegó a Trondheim para una revisión. A continuación, regresó a los Altafjord en el extremo norte. Los radioespías de allí recibieron órdenes de obtener detalles sobre las redes de torpedos que lo protegían. Para lograrlo, un agente fingió estar pescando bacalao en un bote pequeño. Los alemanes no sospecharon, ya que el pescado es una de las comidas básicas de los noruegos. El agente consiguió dibujar unos planos que fueron después pasados a Suecia y enviados a Londres a través del agregado naval británico en Estocolmo. Los británicos estaban preparando una operación audaz en la que pensaban utilizar submarinos de bolsillo para hundir el Tirpitz y el cruzado acorazado Snarhorst. Estos submarinos X, como se llamaban, fueron remolcados en el Mar del Norte por submarinos convencionales, pero solo 4 de ellos llegaron a aguas noruegas.
El 22 de septiembre de 1943, dos de los submarinos X localizaron y atacaron el Tirpitz, colocando cargas explosivas en su casco. Consiguieron averiar sus turbinas principales y el sistema de control de incendios. Los radioespías comunicaron ese hecho a Londres, junto con la noticia de que las tripulaciones de los dos submarinos X habían sido hechas prisioneras. Pero el Scharnhorst seguía en plena forma. Los vigilantes de los fiordos informaron que se había hecho a la mar el día de Navidad de 1943. Su objetivo, un convoy ruso de 22 barcos. Pero en el mar estaba también el almirante Sir Bruce Fraser, en el acorazado Duque de York, que iba acompañado por 4 cruceros y 4 destructores. Y esa era la noticia que esperaba. Fraser, ayudado por aviones de la RAF que escuchaban las transmisiones de radio de la Luftwaffe y por Ultra, la misión británica encargada de descifrar claves, consiguió interceptar al Scharnhorst al día siguiente. En la batalla que siguió, el buque de guerra alemán quedó hundido sin remedio. El almirantazgo agradecido envió el siguiente mensaje a los radioespías. Enhorabuena por el Scharnhorst. El próximo objetivo es el Tirpitz. Esa era ya la única amenaza de superficie que quedaba. Los vigilantes de los fiordos siguieron atentamente el progreso de sus reparaciones en los Altenfjord. Notaron también la gran cantidad de cañones antiaéreos que se habían desplegado para protegerlo. El almirantazgo decidió que había que destruirlo antes de que levara anclas. Se procedió, pues, a desplegar una fuerza de ataque. El 3 de abril de 1944 despegaron los aviones que consiguieron alcanzar al Tirpitz antes de que sus velas de humo protector tuvieran tiempo de cubrir el barco. 15 bombas antiblindados golpearon el barco. Pero según informes del agente Thorstein Rabi, solo una de ellas consiguió penetrar la cubierta blindada. Calculó que se habían producido unas 450 bajas entre la tripulación. Rabi fue entonces enviado a descansar a Gran Bretaña, pero Fraser quedó tan impresionado por sus informes que le invitó a cenar a bordo del Duque de York. En julio y agosto de 1944 se llevaron a cabo más ataques aéreos contra el Tirpitz. Sus bombas, sin embargo, no eran lo bastante potentes para penetrar el blindaje del barco. La tarea se encomendó entonces al Escuadrón 617 de la RAF, que se había hecho famoso por sus ataques sobre el Ruhr-Damm en mayo de 1943. Y al 9, otro escuadrón de Lancaster muy experimentado. Los dos escuadrones, que no podían llegar a los Altenfjord desde ningún aeródromo de las Islas Británicas, volaron vía Noruega, Suecia y Finlandia hasta el aeródromo soviético de Yagodnik, cerca de Arcángel. El 15 de septiembre salieron de allí armados con bombas Talboy antiblindados de 12.000 libras de peso. El humo protector impidió a las tripulaciones ver los resultados de sus ataques sobre el Tirpitz. El reconocimiento fotográfico posterior al ataque estaba velado por las nubes. Pero dos radioespías observaron el ataque y pudieron comunicar a Londres que se habían producido más bajas entre la tripulación del Tirpitz y que su proa había sido destruida. Los vigilantes de los fiordos siguieron entonces la partida del barco de los Altenfjord y su llegada a Tromsø. El Tirpitz se había colocado dentro del alcance de los bombarderos que partían del norte de Escocia, y el 29 de octubre de 1944 los escuadrones 9 y 617 despegaron de allí. En esa ocasión, las nubes impidieron que se lanzaran bombas.
Los dos escuadrones volvieron a intentarlo el 12 de noviembre. Esa vez un agente transmitió el siguiente mensaje. Tirpitz hundido después de ser alcanzado varias veces. Sobre el agua queda un trozo del costado y la quilla. Así terminaba el peligro naval alemán de superficie que había centrado la atención de los radioespías durante tanto tiempo, pero todavía quedaba trabajo por hacer. Las fuerzas soviéticas avanzaban ya hacia Finnmark, en el extremo norte de Noruega. Allí se instalaron emisoras de radio para informar sobre la retirada alemana, que fue acompañada por la destrucción de todo lo que pudiera ser de utilidad a los rusos. Se temía también que los alemanes pudieran convertir Noruega en un festung o fortaleza y trataran de resistir allí hasta el final. El número de sus fuerzas en el país seguía siendo formidable. Se instalaron más y más emisoras para recoger toda la información posible sobre las intenciones de los alemanes. Uno de los agentes que participó fue Thor Heyerdahl, quien se haría famoso después de la guerra por su viaje en la balsa de madera Kon-Tiki. La noche del 7 de mayo de 1945, el mando militar alemán en Noruega anunció el alto el fuego y las fuerzas británicas volaron hasta allí para aceptar la rendición alemana. Los noruegos de Oslo y otras ciudades celebraron el final de 5 años de ocupación nazi. Pero en aquel momento, muy pocos de ellos conocían la deuda que tenían con sus radioespías. Estos habían proporcionado información muy valiosa desde la lejanía de los fiordos. Estos hombres estaban entre los más valientes de los valientes y recibieron muchos reconocimientos noruegos y británicos a su valor. Pero hace muy poco que se ha levantado el velo del secreto que ocultaba la enorme contribución que prestaron a la victoria aliada. Detalles sobre las redes de torpedos que lo protegían. Para lograrlo, un agente fingió estar pescando bacalao en un bote pequeño. Los alemanes no sospecharon, ya que el pescado es una de las comidas básicas de los noruegos. El agente consiguió dibujar unos planos que fueron después pasados a Suecia y enviados a Londres a través del agregado naval británico en Estocolmo. Los británicos estaban preparando una operación audaz en la que pensaban utilizar submarinos de bolsillo para hundir el Tirpitz y el cruzado acorazado Snarhorst. Estos submarinos, X como se llamaban, fueron remolcados en el Mar del Norte por submarinos convencionales, pero solo 4 de ellos llegaron a aguas noruegas. El 22 de septiembre de 1943, 2 de los submarinos X localizaron y atacaron el Tirpitz, colocando cargas explosivas en su casco. Consiguieron averiar sus turbinas principales y el sistema de control de incendios. Los radioespías comunicaron ese hecho a Londres, junto con la noticia de que las tripulaciones de los 2 submarinos X habían sido hechas prisioneras. Pero el Scharnhorst seguía en plena forma. Los vigilantes de los fiordos informaron que se había hecho a la mar el día de Navidad de 1943. Su objetivo, un convoy ruso de 22 barcos. Pero en el mar estaba también el almirante Sir Bruce Fraser, en el acorazado Duque de York, que iba acompañado por 4 cruceros y 4 destructores. Y esa era la noticia que esperaba. Fraser, ayudado por aviones de la RAF que escuchaban las transmisiones de radio de la Luftwaffe y por Ultra, la misión británica encargada de descifrar claves, consiguió interceptar al Scharnhorst al día siguiente. En la batalla que siguió, el buque de guerra alemán quedó hundido sin remedio. El almirantazgo agradecido envió el siguiente mensaje a los radioespías. Enhorabuena por el Scharnhorst. El próximo objetivo es el Tirpitz.
Esa era ya la única amenaza de superficie que quedaba. Los vigilantes de los fiordos siguieron atentamente el progreso de sus reparaciones en los Altenfjord. Notaron también la gran cantidad de cañones antiaéreos que se habían desplegado para protegerlo. El almirantazgo decidió que había que destruirlo antes de que levara anclas. Se procedió, pues, a desplegar una fuerza de ataque. El 3 de abril de 1944 despegaron los aviones que consiguieron alcanzar al Tirpitz antes de que sus velas de humo protector tuvieran tiempo de cubrir el barco. 15 bombas antiblindados golpearon el barco. Los vigilantes de los fiordos siguieron atentamente el progreso de sus reparaciones en los Altenfjord. Notaron también la gran cantidad de cañones antiaéreos que se habían desplegado para protegerlo. El almirantazgo decidió que había que destruirlo antes de que levara anclas. Se procedió, pues, a desplegar una fuerza de ataque. El 3 de abril de 1944 despegaron los aviones que consiguieron alcanzar al Tirpitz antes de que sus velas de humo protector tuvieran tiempo de cubrir el barco. 15 bombas antiblindados golpearon el barco. Pero según informes del agente Thorstein Rabi, solo una de ellas consiguió penetrar la cubierta blindada. Calculó que se habían producido unas 450 bajas entre la tripulación. Rabi fue entonces enviado a descansar a Gran Bretaña, pero Fraser quedó tan impresionado por sus informes que le invitó a cenar a bordo del Duque de York. En julio y agosto de 1944 se llevaron a cabo más ataques aéreos contra el Tirpitz. Sus bombas, sin embargo, no eran lo bastante potentes para penetrar el blindaje del barco. La tarea se encomendó entonces al Escuadrón 617 de la RAF, que se había hecho famoso por sus ataques sobre el Ruhr-Damm en mayo de 1943, y al 9, otro escuadrón de Lancaster muy experimentado. Los dos escuadrones, que no podían llegar a los Altenfjord desde ningún aeródromo de las Islas Británicas, volaron vía Noruega, Suecia y Finlandia hasta el aeródromo soviético de Jagodnik, cerca de Arcángel. El 15 de septiembre salieron de allí armados con bombas Talboy antiblindados de 12.000 libras de peso. El humo protector impidió a las tripulaciones ver los resultados de sus ataques sobre el Tirpitz. El reconocimiento fotográfico posterior al ataque estaba velado por las nubes. Pero dos radioespías observaron el ataque. Cabo más ataques aéreos contra el Tirpitz. Sus bombas, sin embargo, no eran lo bastante potentes para penetrar el blindaje del barco. La tarea se encomendó entonces al Escuadrón 617 de la RAF, que se había hecho famoso por sus ataques sobre el Ruhr-Damm en mayo de 1943, y al 9, otro escuadrón de Lancaster muy experimentado. Los dos escuadrones, que no podían llegar a los Altenfjord desde ningún aeródromo de las Islas Británicas, volaron vía Noruega, Suecia y Finlandia hasta el aeródromo soviético de Jagodnik, cerca de Arcángel. El 15 de septiembre salieron de allí armados con bombas Talboy antiblindados de 12.000 libras de peso.
El humo protector impidió a las tripulaciones ver los resultados de sus ataques sobre el Tirpitz. El reconocimiento fotográfico posterior al ataque estaba velado por las nubes. Pero dos radioespías observaron el ataque y pudieron comunicar a Londres que se habían producido más bajas entre la tripulación del Tirpitz y que su proa había sido destruida. Los vigilantes de los fiordos siguieron entonces la partida del barco de los Altenfjord y su llegada a Tromsø. El Tirpitz se había colocado dentro del alcance de los bombarderos que partían del norte de Escocia y el 29 de octubre de 1944 los escuadrones 9 y 617 despegaron de allí. En esa ocasión, las nubes impidieron que se lanzaran bombas. Los dos escuadrones volvieron a intentarlo el 12 de noviembre. Esa vez un agente transmitió el siguiente mensaje. Tirpitz hundido después de ser alcanzado varias veces. Sobre el agua queda un trozo del costado y la quilla. Así terminaba el peligro naval alemán de superficie que había centrado la atención de los radioespías durante tanto tiempo.